¿Recuerda usted aquel diputado del Partido Popular, Ignacio Cosido, que en el año 2018 escribió en un grupo de WhatsApp: vamos a controlar la sala segunda del Supremo por detrás? ¿Recuerda? Sí, perfectamente. Recuerdo el contexto en la votación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en el año 18, el acuerdo que había entre el Partido Popular y el gobierno socialista recién salido de la moción de censura, y cómo eso frustra un Consejo General del Poder Judicial de 2018 que solo cristaliza en 2025, casi 7, 8 o 9 años después. Si mal no recuerdo, quien tenía el consenso para ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial era el juez Manuel Marchena. Eso se decía, yo creo que él ha dicho que no alguna vez, o él públicamente después dijo que no iba a serlo nunca en esas circunstancias. Sí, bueno, son informaciones de aquella época. ¿Y por qué es tan importante controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que a usted le juzgó? El poder que tiene la Sala Segunda del Tribunal Supremo es un poder importante, casi situado, casi de control de los poderes del Estado, incluida la propia presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano importantísimo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Creo que hay un desequilibrio de poder en la Sala Segunda. Los poderes del Estado no pueden estar concentrados que una sola sala, que además instruye y que además es única instancia y que además es quien pone la sentencia, se concentren en ese grupo de personas. ¿Por qué solo la Sala Segunda la que puede determinar? Solo es la Sala Segunda. La Sala Segunda del Supremo es la que puede determinar el investigar a los aforados. ¿Y usted cree que, como insinuaba el diputado del Partido Popular, el señor Cosido, que la Sala Segunda del Supremo la sigue controlando la derecha? Yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Ni como fiscal general, ni como ex fiscal general del Estado puedo alumbrar ni la más mínima sombra de duda sobre una institución como es el Tribunal Supremo. De corrupción que recibe el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el que acaba pringando es el que acusa. Recuerdo el caso de Pablo Casado, el anterior presidente del Partido Popular, que tuvo un enfrentamiento con la presidenta Díaz Ayuso y acaba dimitiendo el presidente del Partido Popular, y en su caso, pues bueno, todo el proceso que se inicia con el presunto fraude de Hacienda del novio de la señora Ayuso, acaba con todo un fiscal general del Estado. Yo nunca juzgaré o valoraré una cuestión política, pero aquí lo que yo he juzgado, he valorado y he tomado decisiones es en actos concretos de naturaleza institucional contra la Fiscalía. Y ha habido una intoxicación por parte de un órgano importante como es la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a través de su jefe de gabinete, la propia presidenta, en sus declaraciones, que concernía a la Fiscalía, la cuestionaba su profesionalidad, la de sus componentes. Ahí me quedo. Yo creo que la justicia va a hacer su trabajo en los delitos que se persiguen en el caso de Hacienda, y decidirá si hay una culpabilidad o una inocencia, más allá de un reconocimiento de hechos que se ha hecho a lo largo del proceso, porque no hemos vulnerado la presunción de inocencia de nadie. Y si el señor González Amador es inocente, será declarado inocente, y si es culpable, será declarado culpable por un tribunal. Es el señor José Manuel Romero, ex periodista ahora de El País, pero en aquel momento pertenecía a la plantilla del País, y él afirmó en el juicio que la información le había llegado precisamente a través de la Fiscalía Superior de Madrid. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso, siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio. Ese mensaje que a mí me manda esta fuente, insisto, de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Llama la atención que el Tribunal Supremo no tuviese en cuenta esta información de José Manuel Romero, diciendo que a mí no me la ha filtrado la Fiscalía General del Estado, sino que me la ha filtrado la Fiscalía Superior de Madrid. Sí, bueno, sobre eso también podemos hacer un razonamiento. Yo no necesito señalar un culpable para decir que yo soy inocente. No funciona así el derecho penal. Hay que demostrar que soy inocente, que soy culpable. Eso es como funciona el derecho penal. Y efectivamente, para mí el testimonio de José Manuel Romero fue un testimonio muy relevante, como fue el del resto de los periodistas.
Sí, porque ninguno de los periodistas dijo que usted le había Bueno, es que yo no he filtrado la información. nada. Es que los hechos, y lo puedo afirmar con toda la rotundidad posible, es que yo no he filtrado nada a ningún periodista. O de abogados. ¿Se daba alguna coincidencia de ese tipo en este tribunal? Bueno, posteriormente supimos que uno de los magistrados había sido el tutor de tesis de 2 abogados que estaban en la causa en unos momentos muy concretos, y eso lo supimos con posterioridad. ¿Quién era? Y con desagrado, la verdad. ¿Cuál de los magistrados era? Yo creo que era Antonio del Moral quien había sido el tutor, director de tesis del abogado de González Amador y del abogado de una de las partes en el proceso. Creo que era del abogado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, de uno de los abogados. ¿Y esto no podría haber llevado a la recusación de este juez, por ejemplo? Podría haber llevado. Las recusaciones significan que el juez no se encuentra en una situación imparcial ante unos hechos porque tiene una relación privilegiada con las partes. Podríamos pensar que la apariencia de imparcialidad sí se ve comprometida por haber hecho ese trabajo en tiempo real a la vez que se estaba produciendo este proceso. Yo creo que es razonable pensarlo. Si lo hubiese sabido, ¿lo hubiese recusado? Posiblemente. Lo que sí me gustaría decir, creo que con una frase se resume, si me permite, un poco todo. La frase no la digo yo, la dice Jordi Neva, que es un prestigiosísimo catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, y dice lo siguiente respecto a mí, a mi persona y a los miembros del Supremo. Dice: ¿cómo se puede enjuiciar a una persona a la que conoces desde hace 20 años? Eso es parte del núcleo de todo esto. Es muy difícil porque usted conocía a todos. A todos desde hace más de 20 años. Sí, posiblemente desde hace más de 20 años. Usted, por ejemplo, de todos ellos, ¿con quién tenía más relación personal? Bueno, yo creo que más o menos con todos tenemos trayectorias profesionales en las que nos hemos ido encontrando. No significaría a uno respecto a otro. Quizá quienes hayan sido fiscales son más cercanos porque vienen a más actos de la Fiscalía, y quienes no, pero tampoco singularizaría. Además, creo que no debo singularizar. A mí me han contado varios periodistas, mucho más conocedores de temas judiciales, sobre todo en Madrid. Me han contado que la relación entre usted y el juez Marchena no era buena. Yo no la calificaría de no buena. Yo he tenido una cordial relación profesional con el juez Marchena. Marchena, al menos públicamente, ha tenido desencuentros evidentes. El juez Marchena fue el presidente de la Sala Segunda que juzgó a los políticos independentistas. Esa sentencia para el juez Marchena es una sentencia muy importante, que además consiguió la unanimidad de todos los magistrados. No hubo ningún voto particular en contra de la sentencia. En cambio, el juez Marchena se ha sentido, supongo que, tocado, porque el gobierno primero dictó unos indultos y luego aprobó una ley de amnistía. Una ley de amnistía de la que creo que usted habló bien. Bueno, vamos a ver. Primero, yo nunca he manifestado ninguna discrepancia pública con el juez Marchena, en absoluto, ni personal ni institucional. No existe esa confrontación de ninguna manera. Es evidente que al Tribunal Supremo la amnistía, y lo ha dicho y lo ha escrito, no le parece una solución jurídica adecuada. ¿Y a usted? Lo ha dicho. La Fiscalía, hemos dicho que la amnistía cabe dentro del orden constitucional español. No es opinar sobre qué nos parece la amnistía. ¿No cree que ese posicionamiento suyo respecto a la amnistía le haya generado al juez Marchena una cierta antipatía hacia usted? A ver, yo no puedo pensar que nada de lo que haces profesionalmente, y la discrepancia profesional está dentro del ADN de un fiscal. Nosotros no estamos para ser sumisos ante la Sala Segunda ni ante ningún juez de este país. Nosotros estamos para presentar alternativas, pretensiones. Luego el juez decide. Y tenemos muy claro, o debemos tener muy claro, tanto los jueces como los fiscales, cuál es nuestro rol procesal. Que el juez no resuelva como tú crees, o que tú no digas lo mismo que el juez, no puede en ningún caso significar nada más que eso. Este programa a nosotros nos ha costado bastante elaborarlo, trabajarlo, y hablando con muchas fuentes, algún periodista nos ha contado que
compartieron en alguna de estas comidas que se hacen entre periodistas y jueces, compartieron quién les había filtrado la información. ¿Compartieron quién? Periodistas, en este caso, con el juez Marchena. ¿Le consta? No, yo he oído una rumorología, pero yo la rumorología la dejo en el campo de la rumorología. Yo lo que tenga cada uno que decir o ver o hacer con una persona, pues pertenece a su campo. Yo ahí, por supuesto, no puedo entrar. Evidentemente son periodistas que nos han contado que compartieron con el juez Marchena que no era usted la fuente. Y es que la fuente no puedo ser yo de ninguna manera porque no he cometido una revelación. A mí lo que me ha sorprendido es que me cuenten que en uno de estos encuentros que a veces se producen entre periodistas y jueces... Se producen muchos, son bastante habituales. Bueno, pues que salga el tema y que se lo cuenten en este caso al juez que acaba siendo luego uno de los miembros del tribunal que usted le juzga. O sea, que tenga esa información previa por parte de... Como a mí no tengo constancia que eso, lo que sí sé es lo que declararon los periodistas en juicio, que se parece mucho a lo que usted está diciendo. Sí, pero no dijeron ninguno de ellos que se lo habían comentado a uno de los magistrados del tribunal. No, pero lo que es relevante para mí es que yo no era la fuente. Si eso que nos han contado fuese así, ¿eso invalida o hubiese invalidado el juez Marchena para juzgarle? Yo no puedo hacer ficción jurídica y menos sobre mi caso. Yo creo que cometería un error gravísimo introduciendo un elemento, una hipótesis, una posibilidad. Yo, el máximo respeto, digo, a la difícil labor del juez. Pero si no le pusiésemos nombre, ni caso, ni no fuese este el caso, sino yo le digo, en un juicio, el juez ha conocido anteriormente datos sobre el acusado, que no lo acusaban, digamos, que dejaba de estar acusado porque le decían que no había sido esa persona quien había cometido el delito. Se lo digo así en abstracto. El juez no puede tener un conocimiento previo y extrajurídico de los hechos. Hay que juzgar lo que tienes delante y cómo lo tienes delante. Y si tienes esa información previa... Pues yo prefiero no hacer ese porque lo vamos a conectar directamente con el rumor y prefiero no tiene por qué. O sea, ahora se lo estoy poniendo como un ejemplo ya abstracto. Sí, no, pero no es abstracto. Ya. Tendría que haber empezado por el ejemplo abstracto. Puede ser. Equivocado. Usted y yo nos vimos unas semanas antes de que el fallo. Usted me dijo, es imposible que me condenen. Hombre, para fallo el suyo. Desde luego, yo tenía el convencimiento de que iba a ser absuelto. Recuerdo de aquella conversación que yo, sin tener ni idea, le pregunté, pero el tribunal, ¿quiénes son en el tribunal? Y usted me dijo, pues tal, y bueno, dijo, bueno, eso son 5-2, ¿no? 5 magistrados conservadores y 2 progresistas. Y yo le dije, le van a condenar seguro. Usted me manifestó que no, hasta el extremo que yo salí convencido de que no le iban a condenar. ¿Por qué tenía ese convencimiento? Porque estaba convencido de que un fiscal general del Estado tiene derecho a dar a conocer la verdad, punto primero, y porque yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible, no había para mí ninguna carga probatoria contra mí. Lo tenía clarísimo y salí convencido del juicio que iba a ser así. Fue una sorpresa, para mí la sentencia condenatoria fue una sorpresa. Muy dura, muy dura, una sorpresa dura. El fallo fue muy duro. Recibir el fallo fue muy duro para mí. ¿Dónde le pilla usted el fallo? En el despacho, despachando temas normales de la Fiscalía, recibo la llamada del abogado del Estado que me había defendido en la causa y me lo comunica. ¿Cuál es la primera llamada que usted hace cuando se sabe condenado? ¿A quién es? A mi mujer. ¿Y qué le dice? El fallo es condenatorio. El fallo es condenatorio, me digo. ¿Y qué le dice ella? Pues hay un silencio y dice, no me lo puedo creer. Curiosamente, Miguel Ángel Rodríguez anticipó su condena con 9 meses de adelanto. Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar
el fiscal general del Estado va a ir para adelante. ¿Usted cómo se explica que Miguel Ángel Rodríguez siempre acierte en estas cosas? No, yo no tengo explicación, ni sé si acierta siempre. Creo que él utiliza otro campo y otras coordenadas muy diferentes a las que yo estoy acostumbrado a trabajar, y hace ese manejo de las situaciones que bueno, en el caso que nos ocupa era intoxicar a la opinión pública. Pero ya hemos visto antes también que, por ejemplo, se adelantó a la imputación de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. También se adelantó a la imputación del hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tiene un nivel de acierto no pequeño. A ver, el señor Rodríguez es nada menos que jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mis manifestaciones sobre él es de lo que yo conozco que me ha ocurrido a mí en la causa, en los que hay un intento claro de intoxicación y de calumnia de la Fiscalía General. Yo ni como fiscal general ni como ex fiscal general me voy a referir a su actividad de naturaleza política, pero no la banalizo, representa a su institución y no creo que nos debamos comportar así quienes encarnamos a las instituciones. La sentencia le condena a usted a 2 años de inhabilitación de su imputación. La UCO de la Guardia Civil entra en su despacho y registra su despacho durante 10 horas. ¿Usted cómo vivió aquel registro? Bueno, es un shock. Es algo inimaginable, absolutamente inimaginable. Es más, si me permite el atrevimiento, si hacer una nota era un delito, ¿para qué se entra en el despacho del fiscal general? Si tan claro tenemos que la nota tenía contenido delictivo, yo me he hecho responsable de la nota hacía 6 meses prácticamente. Desde hace 6 meses todo el mundo sabe que el autor de la nota o el responsable de la nota soy yo. ¿Qué falta hacía entrar en el despacho del fiscal general si el delito se había consumado con la nota? Fue un shock, fue una cosa casi delirante. ¿Usted está presente durante esas 10 horas? Todo el tiempo. No se va. No me voy. Y ellos lo hicieron con mucha profesionalidad. El trato con ellos fue profesional y ellos conmigo, por supuesto, de total profesionalidad. O sea, no hubo ninguna desconsideración ni apártese de aquí que tenemos que coger esto. En absoluto. Ni de ellos hacia mí, ni de hecho, bueno, pues llega la hora de comer y todos tenemos derecho a comer y comemos todos juntos. Se traen unos sándwiches de un bar de al lado para que ellos están haciendo su trabajo y yo estoy ahí. Entiendes el procedimiento, te parece delirante, pero entiendes que ellos están haciendo su trabajo. ¿La UCO qué es? Es una unidad central operativa de la Guardia Civil, quien se encarga de las investigaciones, generalmente dirigidos por un juez de instrucción. Y en este caso es el juez de instrucción de su caso. El magistrado del Tribunal Supremo encargado de la instrucción. Que era el juez Hurtado. Sí. ¿Usted lo conocía de antes, al juez Ángel Hurtado? No, yo supongo que me habré cruzado con él en algún acto oficial, pero no tengo conciencia de haber charlado o haber hablado con él. ¿No? Ni tenía ninguna opinión formada alrededor del magistrado Ángel Hurtado. En absoluto. Y ha sabido, por ejemplo, el tipo de decisiones que había tomado el magistrado Hurtado. Bueno, yo creo que eso está en la opinión pública. Claro que lo he conocido. Sí, algunas. Como todo lo que hacemos también en los tribunales, públicamente, discutidas, y cada uno hace su trabajo con la profesionalidad que entiende que tiene que hacerlo. Bueno, como veo que usted no me lo va a contar, en el currículum del juez instructor, del magistrado Ángel Hurtado, podemos encontrar que fue el juez que se opuso a que Rajoy declarase como testigo en el caso Gürtel y además hizo un voto particular contra la condena al PP en ese caso. Uh-huh. A ver, yo también quiero decirlo, yo no cuestiono la profesionalidad del magistrado Hurtado. Creo que él entendió en su leal saber y entender que estaba haciendo lo que debía y yo en ese proceso, es decir, que lo que haya hecho antes o después ha hecho millones de cosas seguro, entre ellas por las que usted ha descrito, pero también habrá hecho otro millón de cosas. Yo prefiero quedarme ahí. Yo no simplemente expongo los hechos, no para entender un poquito mejor su caso, conocer exactamente el perfil de cada uno de los protagonistas, y creo que
el juez instructor, el magistrado Ángel Hurtado, tuvo un papel relevante. Muy relevante en la instrucción, muy relevante. Hasta el absolutamente relevante. Sí, hasta el extremo de pedir a la UCO de la Guardia Civil que entrase en su despacho a registrarlo. Sí, es una decisión del juez de instrucción. Cuando un ciudadano escucha que la UCO entra en el despacho de alguien, automáticamente se activan las sospechas. O sea, es una manera de tener una incidencia sobre la opinión que va a tener el ciudadano. ¿Cree que hubo algo de eso en la inspección de su despacho? No, yo creo que naturalmente cualquier indicio incriminatorio contra una persona con la naturaleza va a tener un efecto de pena de telediario o de pena de banquillo, es evidente. Entran en tu despacho con los indicios que el juez de instrucción entendió que eran suficientes y entraron. Claro que a mí eso me coloca una etiqueta, naturalmente, que es así. Pero es que estamos hablando de la entrada en un despacho por un delito, en aquel momento todavía supuestamente, de una filtración, que es algo que pasa día sí, día también, entre varios poderes del Estado y la prensa. Nunca se ha entrado a registrar a nadie por una filtración que yo sepa. Claro, yo solo puedo describir cómo yo vivo ese momento. Y ese momento yo lo viví con absoluta incredulidad. Yo creo que no lo puedo describir de otra manera. Yo no me creía lo que estaba pasando. Por muchos razonamientos, muchas motivaciones, muchas razones. Algunas jurídicas y otras extrajurídicas. No me lo creía. Para mí era increíble lo que estaba ocurriendo. Hay gente que ha colocado el hecho de su acusación y posterior condena, el hecho de que entrase la UCO en su despacho, hay quien lo ha calificado como golpe de Estado. Sí, lo he oído alguna vez. Bueno, yo, como comprenderá, no puedo etiquetar ni poner ningún adjetivo a una instrucción judicial que desde mi punto de vista de acusado no debe haberse producido. Yo creo que eso le corresponde a otros ámbitos. No estoy de acuerdo con que eso ocurriera y le corresponde a otros hacer cualquier clasificación. ¿Los jueces o fiscales se han juzgado en España por filtración? No lo sé. No me atrevo a decir que ninguno, porque no lo sé, pero vamos, muy pocos, ninguno. Bueno, uno seguro. Uno seguro. Le voy a decir más, el propio Tribunal Supremo, que a usted le condena por filtración, en la sentencia del procés hubo una filtración en el periódico El País, 3 días antes de la publicación de la sentencia, del fallo. Mire lo que decía el juez Marchena ante esa filtración. Fueron, en fin, 3 días antes de la notificación cuando se produjeron estas informaciones que, repito, no lo utilizo como argumento para minimizar o para banalizar la gravedad de esa información. Sencillamente lo que quiero decir es, mire, el único consuelo que tengo es que la sentencia no ha salido de aquí y esa sentencia estaba siendo trabajada por muchos. Me recuerda un poco a los argumentos que usted me está dando, ¿no? Que había muchas personas que estaban trabajando en esa sentencia, no sé si solo magistrados, sino también además otro tipo de personal que podían haber filtrado la sentencia, en este caso lo que publicó El País 3 días antes de que se conociese la sentencia del caso del Procés. Claro, sí, es que potencialmente hay muchas personas que podían haber hecho la filtración, lo que sé es que yo no lo hice, así de sencillo, pero potencialmente muchas personas. Pero ¿esta filtración se investigó? No lo recuerdo ahora mismo. No lo recuerdo. No estaba yo en la Fiscalía General, no lo recuerdo. ¿Pero recuerda que alguien fuese condenado por la filtración? Seguro que no, nadie fue condenado. Eso tengo la total seguridad, lo que no sé si se investigó o no. ¿Usted cree que han ido a por el fiscal general del Estado o han ido a por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Yo creo que políticamente, no jurídicamente, no judicialmente, políticamente la dimisión en su momento del fiscal general del Estado hubiera originado un problema político quizá al presidente del gobierno. Hasta ahí llego. Es una lectura política de unos hechos judiciales, no son los hechos judiciales en sí mismos. No lo he entendido. Si yo hubiera dimitido, le hubieran exigido al presidente de gobierno su dimisión inmediatamente por la dimisión del fiscal general del Estado en su momento. Eso creo que hubiera pasado. Pero usted acabó dimitiendo cuando se conoce el fallo. Sí, pero ya es distinto, ya las coordenadas son distintas. ¿Por qué?
porque yo ya he sido el sujeto del proceso, porque quizás se ha focalizado en unos hechos que poco o nada tenían que ver con presidencia del gobierno, porque todas aquellas insidias sobre que le habíamos mandado desde la Fiscalía a Moncloa un determinado correo estaban fuera del proceso. Eso ni está en la sentencia, ni está en el proceso, ni por asomo ha podido ocurrir nunca. Esa parte política, la que a mí me acusaban y que el juez de instrucción puso en su auto, eso está descartado en el proceso. Se centró en si yo había filtrado o si yo había hecho la nota. Igual era eso lo que buscaba la UCO en su despacho. Bueno, habría que preguntarle al magistrado instructor qué buscaba o cómo lo buscaba, porque, repito, si la nota en sí mismo era delito, yo había confesado ese delito 5 o 6 meses antes. No hacía falta... No lo entiendo. Tanta... Yo sencillamente no entiendo la entrada en el despacho del fiscal general del Estado cuando, según el tenor literal de la sentencia, el delito ya se había consumado. Cosa que me ha llamado la atención son las acusaciones populares que se personaron contra usted, porque además de la acusación particular de Alberto González Amador, se presentaron como acusaciones populares una asociación de fiscales minoritaria llamada APIF. Sí, la APIF es una asociación que tiene representatividad en toda la carrera, es minoritaria, pero tiene representatividad que... Y lo quiero decir porque a mí sí me causa un enorme disgusto esa personación. Los jueces tienen prohibido que las asociaciones judiciales sean acción popular en los procedimientos contra los jueces. La personación de la PIF se admitió directamente y la PIF pide pena de prisión, 6 años, en el caso del fiscal general del Estado. Pero los conocía usted, a estos fiscales. A todos, perfectamente, claro. ¿Sabe quiénes son? Perfectamente, sí. Esta asociación era conservadora. Ultraconservadora, diría. Ultraconservadora. Sí. Luego también está en la acusación popular el Colegio de Abogados de Madrid, el pseudo sindicato Manos Limpias. También se presenta la entidad Hazte Oír y el partido político Vox. Todos estos le pedían a usted 4 años de cárcel. Yo no entiendo muy bien qué hacen estas entidades en un juicio que afecta al señor González Amador, al novio de Isabel Díaz Ayuso. Yo tampoco, honestamente yo tampoco. Yo creo que es una anomalía del sistema que otros sistemas procesales no tienen. No existe nada parecido en el mundo, en nuestro entorno, a lo que ocurre en España. Y si además se instrumentaliza y se utiliza con fines que no son desde luego hacer el bien o el bien del proceso, sino tiene un interés político concreto o un interés de descrédito profesional o un interés de hacer daño a alguien porque lo conoces y le tienes no soportas que esté ahí, yo creo que desvirtúa lo que es el ejercicio de la acción penal, lo desvirtúa absolutamente. La alineación que hay contra usted, la verdad es que es una alineación guapa, Manos Limpias, Hazte Oír, Vox. La ultraderecha española se moviliza para... ¿Qué interés hay, no? Esa es la pregunta. ¿Qué interés hay detrás de cada una de esas personaciones? Y usted durante el juicio se cruza con los abogados de Vox. Sí, ¿Había alguien conocido como abogado de Vox o algún miembro de No, Vox? de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, sí, había el abogado, ha sido compañero mío incluso en Santiago de Compostela. ¿Quién era? Frago, se apellida. De golpe y porrazo un colega, de profesión al menos, te lo ves ahí diciendo que usted es culpable. Sí, lo que pasa es que para mí hablar de esta persona es darle importancia y no se la quiero dar. ¿Usted se sintió bien tratado durante el juicio? Yo me sentí muy mal cuando Alberto González Amador se dirigió a mí hasta en 5 ocasiones, me señaló, dijo mi nombre y lo hizo con esa vehemencia. Me sentí maltratado, me sentí maltratado cuando hizo lo mismo Miguel Ángel Rodríguez, creo que fueron en 2 ocasiones, fueron 2 momentos difíciles en el juicio. ¿El tribunal podría haber actuado en algún momento ante, esas actitudes que usted dice de señalar con el dedo o tener una especial vehemencia contra el acusado? A ver, yo puedo describir cómo me sentía yo. Yo creo que tengo derecho a decir que no me debería haber sentido así.
Por tanto, cree que igual el tribunal tendría que haber actuado. Bueno, yo creo que un acusado, sea del delito que sea el fiscal general del Estado, sea cualquier persona que se somete a los tribunales, tiene derecho a que se respete su persona, su dignidad y que no se señale de esa manera flagrante, iba a decir, a su persona. El tribunal estaba formado por 7 magistrados. Son 7 magistrados que pertenecen a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El presidente era el señor Martínez Arrieta y luego el señor Manuel Marchena, la señora Carmen Lamela, el señor Juan Ramón Verdugo, el señor Antonio del Moral, la señora Susana Polo y la señora Ana Ferrer. Esta podemos decir que es la élite de la justicia española. Sí, la Sala Segunda es el más alto tribunal, bueno, el Tribunal Supremo de nuestro país. Se lo digo porque antes se hacía servir mucho el término juez estrella, ahora yo creo que se ha abandonado, pero yo recuerdo la época del juez Garzón o del juez Gómez Bermúdez. Ahora no se hace tanto servir la expresión, pero claro, yo sí que veo ahí a caras conocidas. Y no sé, por ejemplo, el señor Marchena, digamos, o sea, en otra época hubiese sido considerado juez estrella. También está, por ejemplo, la señora Carmen Lamela. Estaba en la Audiencia Nacional, creo. Creo que sí. Y fue la primera magistrada que durante la instrucción metió en prisión preventiva a políticos catalanes independentistas. Carmen Lamela también llevó la instrucción del caso de Sandro Rosell, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, que estuvo 2 años, Sandro Rosell, en prisión preventiva. Cuando empezó el juicio, sin que se acabase el juicio, se le quitó la acusación y digamos que los 2 años que estuvo en la cárcel por la decisión de Carmen Lamela, pues fueron 2 años perdidos de su vida ante una decisión errónea de una magistrada. Como una persona que comete un tipo de, bueno, que digamos que no está muy acertada en un caso como el de Sandro Rosell, acaba estando en la élite de los jueces de España? Vamos a ver, yo por centrar un poco y no irnos por las ramas, yo no cuestiono a ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo ni su capacidad profesional para estar ahí. Y creo en la... ¿Usted ve normal que una persona que mete en la cárcel durante 2 años en prisión preventiva a alguien y que luego se demuestra su inocencia, esa persona tiene que estar en la élite de la justicia española? Yo creo que eso es una pregunta que no se me puede hacer a mí porque los jueces... Hombre, poderle sí que se le puede hacer. Desde luego que se me puede hacer cualquier tipo de pregunta, pero yo creo que eso lleva a un cuestionamiento de la figura o de la persona precisamente que yo no quiero hacer. Yo me quiero centrar en lo que es mi proceso. Pero usted entiende que yo como ciudadano veo el nombre de la señora Carmen Lamela en el tribunal que a usted le juzga y sabiendo el currículum que tiene, en concreto en el caso de Sandro Rosell, que para mí ya es suficiente. O sea, privar de libertad durante 2 años a alguien que luego es inocente, ¿cómo eso te da? No solo para que no te echen de la empresa, porque en una empresa te echarían, sino que te promocionen. A ver, yo entiendo perfectamente que todas las personas que ejercemos la justicia, que es muy complicado, estemos sometidos a la crítica pública y que esa crítica se manifieste como usted la está diciendo. Desde mi punto de vista, yo no tengo la más mínima duda y tengo el máximo respeto institucional a todos y cada uno de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los magistrados muchas veces son los que también se encargan de tutelar las tesis de futuros magistrados.